y Kedoshim. Aharet Moed y Kedoshim. Que va desde el Levítico 16 al Levítico 20. Ya, Nico. Ya. Bueno, con respecto a la Parashá Harei Mot, que vamos a hablar acerca del capítulo 16, que trata acerca de la cita de Yom HaKippurim, en donde esta cita debía celebrarse en el séptimo, a los 10 días del séptimo mes. Bueno, aquí prácticamente nosotros hemos resumido lo que se hacía en esta cita en el tiempo del tabernáculo. Entonces, aquí básicamente luego de la muerte de los hijos de Aarón, que por eso se llama la parashá así, después de la muerte de tanto el sumo sacerdote e Israel ofrecían sacrificios. El sumo sacerdote tenía que presentar lo que es un becerro y también un carnero, mientras que para Israel presentaba los dos machos cabríos y también un carnero. Cabe señalar que el becerro era para expiación, mientras que el carnero era para holocausto. En cambio, para Israel los carneros eran para expiación y, perdón, los machos cabríos era para expiación y el carnero para holocausto. Entonces ellos los presentaban, quien ofrecía estos sacrificios era el sumo sacerdote, Aarón, y con la particularidad de que para reconciliar a Israel con el Señor, los dos machos cabríos que se presentaban decía que uno era para el Señor en sacrificio y el otro era llevado al desierto. Ya. Bueno, eso es con respecto al capítulo 16. Eh, en el capítulo 17, bueno, aquí el Señor, como estaba también hablando Josuecito, aquí el corbán tenía que ser llevado al santuario. Si es que no era llevado al santuario, Israel o la persona que no llevaba el sacrificio, era declarado como homicida y también era cortado del pueblo de Israel. Otra particularidad de este capítulo es que no se debía comer sangre, ¿no? Entonces era con la finalidad de evitar tanto la crueldad para el animalito y también con la finalidad de que no nos contaminemos, ¿no? O que obtengamos alguna enfermedad. Y también decía de no comer nada mortecino o algo que estuviera muerto, ¿no? Que no supiéramos la causa de la muerte de algún animal. Entonces aquí decía que si lavabas sus vestidos, eras inmundo hasta la noche, pero que si no lavaba los vestidos, esta persona que comía algo mortecino llevaba iniquidad. Ya. Vamos a hacer un pequeño resumen de la parasha del Levítico 18. Aquí, como dijo Josuecito, y como está señalado también en la parasha, es todo sobre los actos de inmoralidad. Entonces, ¿qué te decían? Te decían que no puedes tener relaciones un hombre que puede ser tu pariente con la esposa del padre o el esposo de la madre, con la hermana el hermano, con la hija el hijo, con la nieta nieto, con el tío la tía, con la nuera, con el cuñado cuñada, y estar con dos mujeres a la vez, que sean madre e hija, o hija y madre, primero estar con la hija y luego con la madre. Esto es importante saber que esto es pecado, esto es inhabilitación, aun si hay el consentimiento. Y veíamos también lo que decía nuestro hermano Eric, que ahora en las nuevas culturas, en algunos pensamientos, tienen una forma distorsionada de hacer este tipo de cosas, ¿no? Que no se debería, como dice también el Evangelio, no se debería ni nombrar entre nosotros. Pero no creemos, según lo que dice la Torá, es que si está escrito es porque hubo tal vez estas prácticas en Egipto y también las hubo al lugar donde ellos fueron, ¿no? A la tierra de Canaán. Entonces también hablaba de actos de inmoralidad de homosexualismo, hombre con hombre, mujer con mujer,
o también hombre o mujer que se juntaren con un animal, ¿no? Y también, también estaba impedido de juntarse o de tener relaciones con una mujer en su periodo menstrual. Entonces, este capítulo 18 no se debería hablar entre nosotros porque, o sea, el Señor es muy claro y dice esto que ni se nombre entre nosotros, peor que se practique o que haya un pensamiento de deseo entre nosotros por estas cosas inmorales que él llama pecado, ¿no? Pero si las hubo y las nombramos en Levítico 18. Tenemos en Levítico 19 que nos habla de la santidad de Dios, es decir, que todo esto, lo anterior que vimos, eh, como el cerco del Señor como la promesa que no vamos a cometer estas cosas abominables del 18, ¿cómo podemos hacer? Es honrar a padre y madre, que básicamente son las promesas que el Señor nos dio en el desierto, guardar sobre todo los días del reposo, los Shabbats, guardar los Shabbats, no volverse a ídolos, porque también conocemos que las actividades idolátricas comprendían este tipo de inmoralidades sexuales. También te dice que guardemos esto pequeño que nos recuerda a Ruth, que ella cuando estaba también era pobre, cuando estaba con su suegra, ella recogía las espigas, ¿no? Entonces, esto es en base a este mandamiento que el Señor nos dijo, dejar un rincón de la mies para la viuda y el pobre. Es decir, no cojas todo, más bien que en tu corazón generoso, que haya la generosidad, no hurtar ni engañar al prójimo, no, y también habla, me parece súper importante de esta partecita que a veces dejamos pasar, ¿no? Que dice, no harás injusticia. La justicia es el Señor Yehoshua, obviamente, pero me pareció bien importante la parte donde dice favoreciendo al pobre y complaciendo al grande. A veces creemos que la justicia es favorecer al pobre desvalido y el Señor te está diciendo o sea, entendemos que la justicia no es más ni menos, es el Señor Yehoshua. Pero te está diciendo que no, lo que tú creas en tu propio pensamiento de ayudar al pobre o complacer al grande, eso no es justicia. Entonces, en cada uno de nuestros actos debemos aplicar la justicia. Eso dice en Levítico 19. En Levítico 20, que nos pareció hermosísimo, que de 19, 20, el mismo 18, te habla acerca, como diciéndote, estos son las cosas abominables resultado de una separación con el Señor. Y yo te estoy poniendo un cerco. Yo te amo y te pongo un cerco. Entonces, en Levítico 20 también hace refuerzo de todas las ordenanzas y aparte, y pone otras ordenanzas, ¿no? Como no escuchar a encantadores y hechiceros, que a veces son bien sutiles, ¿no? Y en nuestro tiempo vemos en cualquier cosa, tal vez en las redes sociales, tal vez en los mensajes, tal vez disfrazados aún de cosas que dicen, "Ah, yo soñé esto", algunas cositas que empiezan a desviarse y que luego terminan en cosas abominables que son pecado para el Señor. Entonces, no escuchar a encantadores y hechiceros, guardar los estatutos y las ordenanzas del Señor. Otra parte bien importante que me pareció un poco sorprendente, ¿no? En ese tiempo hablaba de no mezclar las semillas. A veces salen de las semillas frutos que nosotros no lo hemos tomado en cuenta, que son más grandes, que son más productivos, que son buenos, pero si el Señor, que es el creador de todo, te da un mandamiento específico de no mezclar las semillas, debe ser por algo. Esto deberíamos también ponerle un poquito de oído y hacer la diferencia entre los animales tajor y tamer. Eso también ha venido hablando, pero en este Levítico 20 como que hace un resumen y dice, o sea, como a cada rato nos está recordando para que no terminemos en estas abominaciones del Levítico 17. Entonces, eso es, amados hermanos, solamente un pequeño resumen acerca de la parasha. Tiene muchísimo que ver, nos pareció pertinente hacer este resumen. Claro que es abundante la palabra, pero tiene muchísimo que ver con la Haftarah, ¿no? Entonces, vamos a ver las dos Haftarah
Niña, primero, uno. Gracias. Aquí está. Ok. Bueno, entonces, como ya pudimos escuchar de qué se trata también la parasha, no está de más decir que tiene mucha relación la Haftarah y vamos a comenzar con la Haftarah que es Aharei Mot, que significa después de la muerte de, y comprende Ezequiel capítulo 22 del 1 al 22. Entonces, vamos a comenzar allá. No sé si pueden ver, si pueden ver bien ahí o, o le hago más grande. Si lo puedes hacer un poquitito más, estaría bien. Ahí, Gracias. ahí, Sí, Sí. ahí está bien. Gracias, Nico. ya. Entonces comenzamos con el versículo 1 del capítulo 22 de Ezequiel. Dice, vino a mí palabra del Señor diciendo, tú, hijo de hombre, no juzgarás, perdón, tú, hijo de hombre, no juzgarás tú a la ciudad derramadora de sangre y le mostrarás todas sus abominaciones. Bueno, aquí también para entender un poco más de esta Haftarah, escuchamos los comentarios del hermano Eric y nos hacía recordar que cuando dice hijo de hombre se refiere al Ben Adam, o sea, en hebreo se dice Ben Adam y también significa hijo de Adán o portador de Adán, pero que él nos decía que no confundamos con la expresión en español de con el hijo del hombre, ya que el hijo del hombre es Yehoshua. Entonces aquí Ben Adán es hijo de Adán. Bueno, y otra palabra que también nos decía es la palabra juzgar, que en hebreo significa shafat y que debe mejor traducirse como aplicar el debido proceso o cumplir con el mishpat. Con ciudad derramadora de sangre es Ir Hadamim, que es la ciudad de las sangres, y esta ciudad de las sangres es Jerusalén, ¿no? También tenemos la palabra toabot, que es el plural de toeba, que significa la distorsión de la realidad con la que Dios ha enseñado o la manipulación de lo que Dios ha dicho, ¿no? Entonces aquí nos decía que las abominaciones que en ese tiempo estaba haciendo Jerusalén eran muchas. Ya. El verso 3 dice, dirás pues, así ha dicho el Señor, ciudad derramadora de sangre en medio de sí, para que venga su hora y que hizo ídolos contra sí misma para contaminarse. En la parte de lo que hizo ídolos, se llama un gululín. Esto no necesariamente es un ídolo, sino más bien son como excrementos para denotar lo que es abominación para el Señor Yehoshua, ¿no? La idolatría está diciendo que los ídolos para él son excrementos, que la idolatría es una abominación. Entonces, él habla, porque le dice en este verso, ciudad derramadora de sangre. Quiere decir que en esta ciudad, el lugar como se tergiversó, se hizo un toabot de la realidad de lo que Dios había mandado. Entonces lo que ellos empezaron a hacer es a derramar sangre de los animalitos, es decir, de alguna manera a desperdiciar la vida, porque aparte de que no lo hacían como debería ser, no, el Señor prohibió no que esto se haga fuera del templo, del tabernáculo. Entonces, ¿y qué es lo que hacían con estos animalitos? Primeramente se hacía la idolatría, empezaban a adorar a otros dioses y luego se derramaba sangre inocente, es decir, el sacrificio de este animalito no, o sea, no representaba absolutamente nada. Esto es como decir un homicidio, un biocidio, una muerte. Entonces dice que esta ciudad, con estas actitudes, con esta manera de hacer las cosas, lo que hacía era anticipar la hora del juicio. En lo que hacía era anticipar que el Señor les venga su juicio. Eso es en el versículo 3.
Ya. Con respecto al versículo 4 dice, en tu sangre que derramaste has pecado y te has contaminado en tus gilulim, que son tus ídolos, y has hecho acercar tu día y has llegado al término de tus años. Por tanto, te he dado en oprobio a las naciones o a los goyim y en escarnio a todas las tierras. Entonces, bueno, aquí decía que debido a la maldad de Jerusalén, eh, bueno, aquí era como haciendo una relación con las otras naciones y era posible que estas eran con acciones, hacían acciones menos corruptas que Jerusalén o que la llamada Ciudad Santa. Entonces, bueno, aquí también otra palabra que nos decía es la palabra jerpá, de escarnio, que significa socavar hasta que no haya nada. Y también hacía referencia a la ciudad de Sodoma y Gomorra, que ellos aceleraron su juicio por todas las obras que ellos cometieron en tiempos anteriores. Ya, entonces el verso 5 dice, las, las que están cerca de ti y las que están lejos se reirán de ti, amancillada de nombre, Temeja Hashem, y de grande turbación, abundante de conflictos. Temeja Hashem, ciudad cuyo nombre es incompatible con la santidad de Hashem. Es decir, que el estado de Jerusalén era tanto que su nombre, que es toda ella no era compatible con el Señor Yehoshua, con Hashem, y que esto no se podía asociarse ni unirse con el Señor. Ya. El versículo 6 dice, he aquí que los príncipes o los levantados de Israel, cada uno según su poder, se esfuerzan en derramar sangre. La expresión cada uno según su poder estaba hablando, o mejor se traduce de cada uno ha estado a favor de su propio brazo contra ti para derramar sangre. Es decir, estos levantados de Israel se los consideraba como biocidas, ya que buscaban su propia fuerza, su propia conveniencia. Actualmente esto se lo puede también comparar con gente narcotraficante. Claro, los delincuentes. El verso 7 dice, al padre y a la madre despreciaron en ti, al extranjero trataron con violencia en medio de ti, al huérfano y a la viuda despojaron en ti. Este verso 7 es hermosísimo porque si nosotros recordamos lo que había mandado el Señor en la parashá, decía, no oprimas al extranjero, deja tu parte del campo para el extranjero, ama a tu prójimo, cuida a la viuda, son mandamientos, ama a tu padre y a tu madre, son más bien promesas, son lo que ellos debían hacer. Aquí vemos que es totalmente contrario a lo que el Señor había mandado. Entonces, en este asunto decía que no había respeto, ni el más mínimo respeto para el padre, para la madre, a tal punto que podemos deducir que se abusaba de ellos. El extranjero lo oprimían, al huérfano y a la viuda los humillaban. Entonces el estado de la Jerusalén era bastante difícil. Mis santuarios menospreciaste y mis días de reposo has profanado. Entonces aquí los santuarios hacía referencias, o mejor dicho, se dice en hebreo los kodashá, que son las cosas sagradas del Señor, y los shabbatot, haciendo referencia no solo a los shabbat semanales, sino también al que correspondían a todas las citas del Señor. Entonces, aquí también algo muy importante que hay que entender es que toda esta maldad comenzó con la profanación o con el hecho de no cumplir primero el Shabbat. Entonces, cuando no hacemos o no cumplimos lo que Dios nos dice, nos decía que había esta palabra como Hilul, que significa profanación o perforación, ¿no? de la unidad. Entonces, aquí, como hay una perforación, se crean huecos que hace que ingrese lo que no conviene o lo que Dios ha dicho que no debe estar. Entonces,
toda esta maldad, todas estas cosas abominables para Dios comienzan o empiezan por despreciar las cosas sagradas, despreciarlo a Dios mismo. El verso 9 dice, calumniadores, hubo en ti para derramar sangre y sobre los montes comieron en ti, hicieron en medio de ti perversidades. Estos sí, las perversidades que están aquí como sima, o sea, los calumniadores son las personas chismosas, las que crean conflictos, las que generan muerte, porque sabemos que levantar falso testimonio es como matar a tu prójimo. Y si nosotros leemos también la parashá, en una de, me parece que es en el 19 o en el 20 también dice, no seas chismoso. Pareciese que el chisme fuera una cosa pequeña, pero en realidad produce muerte, muerte a la dignidad del prójimo. Entonces, todo esto es una simano. Encima está en Levítico 20:14, significa profanar o romper algo que es sagrado para luego liberarlo. Por ejemplo, son estos casos que son dolorosos para nosotros y aún he visto aquello en donde me desempeño, que es en el Ministerio de Educación, y ustedes podrán haber oído, ¿no? Las personas que en verdad son abusadas, los niños o cuando tienen la mente dañada en aquello. Entonces, el resultado de todo eso, después vienen personas que en realidad lo que hacen es tener libertinaje. Eso es doblemente profanado significa el sacrificio, perdón, el sacrilegio contra las cosas sagradas, contra el Señor mismo, atacar o abusar de la creación. O sea, es hermoso esta parte porque no solamente nos está diciendo, ¿no? que es cuidar del prójimo, sino también de la creación. Esto nos habla ahora como tener un sentido del ambiente, de los animales, que ahora ya no se tiene ni sentido de respeto por la humanidad, ni por la creación, ni por el ambiente, ni por los animales. Eh, no creas que haciendo esto va a pasar nada. Es decir, que si no hacemos esto y si dejamos de hacer las cosas, podrá parecer que no pasa nada, pero nadie escapará a lo que Dios ha dicho, ¿no? A su juicio. El verso. Ya, el verso 10 dice, la desnudez del Padre descubrieron en ti, y en ti hicieron violencia a la que estaba inmunda por su menstruo. Entonces aquí también recordar lo que nos decía en la parasha, que ni siquiera las mujeres en su periodo menstrual debían tener relaciones sexuales, aún a pesar de que la mujer esté dispuesta para hacerlo, ¿no? Ya. Cada uno hizo abominación con la mujer de su prójimo, cada uno contaminó pervertidamente hizo un toaba. A su nuera y a cada uno violó en ti a su hermana, hija de su padre. Quiere decir, bueno, aquí vemos que no, que la sima o las cosas que son abominaciones incompatibles contra el Señor crecieron en gran manera o sea, y el Señor tiene en la Haftarah tiene como el juicio diciéndole porque en la parashá, o sea, me parece precioso, en la parashá te dice, te advierte, esto no es, y sobre las advertencias, sobre sus promesas, sobre lo que te dice que no hagas, ya levanta un juicio. Él cumple el debido proceso. Él nos ha dicho lo que no se debe hacer y lo que se debe hacer, y cuando no cumplimos, él sobre eso que dijo, él levanta el juicio, ¿no? Eso, entonces, Ya, dice, precio recibieron en ti para derramar sangre. Entonces aquí hace referencia también a los sicarios que matan gente por dinero, ¿no? Y dice, interés y usura tomaste y a tus prójimos defraudaste con violencia. Te olvidaste de mí, dice el Señor. Entonces aquí también el hecho de vivir en este mundo y de que todo se preste dinero con intereses que a veces son
exorbitantes o difíciles de pagar, entonces a la final eso también daña, ¿no? Y nos decía aquí que la palabra damín, que es en hebreo, no solo significaba sangre, sino también recursos. Entonces, todo esto a la final lo que hace es empobrecernos, ¿no? O sea, esto de, de ganar interés, ¿no? Eh, todo esto al final que dice, te olvidaste de mí, dice el Señor, todo esto del interés, todo esto de hacer daño a otra persona, decía que también era como matarla, ¿no? Por el dinero, ¿no? Entonces dice que todo esto está relacionado con el Señor. Dice Nicole, porque ah, parece tan sutil, o sea, está tan hermoso porque viene desde la Parashá, viene en Ezequiel y se aplica perfectamente ahora, ¿no? Y se aplica en nuestra realidad, tal vez o el uso de las tarjetas de crédito, porque es muy fácil y nos engañan diciendo que tienes dinero en tu bolsillo y lo que no lo que vas a tener es una deuda que se duplicará, que se triplicará. Y todas estas cosas a la larga, por el afán, por el estrés que te hace tener una deuda, que te hace tener esa esclavitud, a la larga te alejan de la presencia del Señor. Entonces, es esto que decían por precio recibieron, o sea, es como que el Señor ahora nos está diciendo, seamos libres de todo eso y que nos baste con el sustento y abrigo, ¿no? El, el verso 13 dice, y de aquí que batí mis manos a causa de tu avaricia que cometiste y a causa de la sangre que derramaste en medio de ti. Te daré un manotazo, quiere decir que lo que hará el Señor es lo que está haciendo ahora, ¿no? Tratándonos de enseñar, a veces sentimos como un manotazo, como una palmada en nuestra espalda para que podamos reaccionar y no caer en estas cosas que nos van a alejar de la presencia del Señor, no, porque no son compatibles, porque el Señor lo que está intentando con él, con toda esta enseñanza es crear un cerco, guardar. Y nosotros cuando profanamos hacemos que todo esto, lo malo, pase y nos afecte. Y lo que el Señor quiere es que no nos afecte nuestra cercanía, que podamos tener cercanía con Él. Se dice, estará firme tu corazón, serán fuertes tus manos en los días en que yo proceda contra ti. Yo el Señor he hablado y lo haré. Entonces, decía aquí que no hay soberbia ni mano que se aguante a lo que viene. Muchas veces también conversaba con la familia que a veces el juicio de Dios, o sea, nos va a llegar, ¿no? Nos va a llegar, sea como sea, pero el problema es que a veces nos sentimos como que podemos hacerlo todo hasta una cierta edad, pero a veces cuando viene ese juicio de Dios es en los tiempos más complicados, a veces ya cuando no se tienen las mismas fuerzas o las mismas capacidades, entonces es como también que Dios ponga en nosotros ese temor, ¿no? De hacer lo contrario. Y dice, verso 15, te dispersaré por las naciones y te esparciré por tierras y haré fenecer de ti tu inmundicia. Esto que pasó, que fueron, el juicio del Señor vino sobre el pueblo por todo lo que hemos leído antes. ¿Y qué es lo que hizo, no? Las personas que en verdad, o sea, es hermoso también hacer esta reflexión de decir que aceptas el juicio. Es realidad, pidiendo la misericordia, lo que hizo David, ¿no? En determinado momento que dijo, ¿en qué manos por censar al pueblo? En que prefiero estar en tus manos, Señor. Entonces, aquí es aceptar el juicio y si bien es cierto, es doloroso porque dice, te dispersaré, pero lo que significa también es que sacará de ti la inmundicia. Y recordemos que si bien es cierto, ellos fueron llevados cautivos a Babilonia, pero los que se quedaron eran como los que no aceptaban ni el juicio y no reconocían lo que hicieron. Entonces, quedarse ahí en la tierra no era una cosa loable, sino más bien es fruto de su inconsciencia y hasta de su arrogancia. Entonces,
porque los que se fueron vieron la mano de Dios, o sea, les juzgaron, aceptaron el juicio, pero sabían, ellos tenían la convicción y el Señor se hizo visible para ellos en donde estén. El verso 16. Y por ti misma serás degradada a la vista de las naciones, y sabrás que yo soy el Señor. Entonces, bueno, decía que aquí Dios se va a encargar de notar que es Él que va a hacer las cosas, ¿no? Que Él va, va a restaurar a su pueblo. Ya. Entonces aquí dice, no, vino a mí palabra del Señor diciendo, Hijo de hombre, la casa de Israel se me ha convertido en escoria. Todos ellos son bronce y estaño, y hierro y plomo. En medio del horno y en escorias de plata se convirtieron. Eh, son palabras bien duras, ¿no? Son palabras que están denotando que la casa del Señor se mezcló y que todas las cosas que vinieron de afuera se juntaron con ellos, o sea, ellos no, por la profanación, hicieron que ingrese todas estas cosas. Y entonces que el Señor necesitaba, aún su juicio es misericordia en nuestra vida, ¿no? Necesitaba limpiar de ellos porque Él no puede habitar con el pecado. Él quiere ser ese corbán, quiere acercarnos a Él mismo. Entonces dice, los hijos de Israel han venido a ser escoria por su maldad. El crisol, es decir, el fuego del juicio va a sacar lo malo, ¿no? Y lo malo no era ir a Babilonia, como les habíamos comentado, sino lo malo fue quedarse en Jerusalén para este caso, porque ellos no aceptaban ni la maldad que hicieron ni el juicio del Señor. Ya. El versículo 19 dice, por tanto así ha dicho el Señor, por cuanto todos vosotros os habéis convertido en escorias, por tanto, he aquí que yo os reuniré en medio de Jerusalén, como quien junta plata y bronce y hierro y plomo y estaño en medio del horno, para encender fuego en él para fundirlos. Así os juntaré en mi furor y en mi ira, y os pondré allí y os fundiré. Yo os juntaré y soplaré sobre vosotros en el fuego de mi furor, y en medio de él seréis fundidos. Entonces aquí decía que tu culpa te está haciendo juntar para destrucción, o sea que toda la maldad, todo el pecado de todo Israel iba a ser consumido por el Señor y que el juicio ya estaba pronto a venir. Dice, como se funde la plata en medio del horno, así seréis fundidos en medio de él, y sabréis que yo, el Señor, habré derramado mi enojo sobre vosotros. El Señor los mandó a Babilonia, y todos los que se resistieron, como ya lo hemos comentado, recibieron su paga justa. Ellos son como esto que salió del crisol, ¿no? Sus propios actos fueron su prisión, ellos se quedaron ahí y se reunieron, como dice el verso 19. Eso es, amados hermanos. Ahora vamos, no sé si paramos ahí o continuamos con la siguiente. De pronto podemos hacer una mini pausita para quizá tenemos alguna pregunta por ahí, comentarios. Gracias a ti, técnico. Creo que no hay preguntas. En todo caso, yo nada más quería hacer comentar algo que decir. Y es que, como decía Natita y Nico, pues sí, perdón, todo este capítulo es como que describe un montón de todas las cosas que no se tiene que hacer. Como veíamos, Dios nos había dicho un montón de cosas que hay que hacer y las que no hay que hacer, y aquí precisamente el pueblo terminó haciendo todo lo que no tenía que hacer, y cosas de todo tipo, especialmente este tema de la justicia, cosas ya sexuales y de todo. O sea, se ve que se degeneró a un grado muy, muy fuerte, muy complejo. Y ahora, y si nos preguntáramos de lo que acabamos de leer, ¿por qué pasó eso? ¿Qué dirían ustedes?
se olvidaron del Señor, de la palabra. muy bien, literal. ¿Qué podemos leer lo que dice el versículo 12 al final? La parte final del versículo 12. Podemos, exacto, muchísimas gracias. Ahí está. Te olvidaste de mí, Señor. Exactamente. Entonces, fíjense. Y si no me equivoco, aquí cuando les habla, le está hablando como a nación, se le está hablando en conjunto. Entonces, fíjense ustedes. Entonces, ¿qué podemos decir aquí? La consecuencia de olvidarse del Señor es todo lo que está antes. Y es lo que decíamos, ¿se acuerdan fuera de cámaras? Que todo lo que puede llegar a ser las El aberraciones, hombre puede llegar a ser una persona. sin el Señor. Sin Dios es eso. Y todavía lo interesante, digamos, lo que hay que poner atención acá es que estas personas no es que eran egipcios, etíopes o incas, ¿no? No, eran personas que en teoría eran del pueblo y se olvidan. Y eso es lo más fuerte, digamos. Pero por eso es que cuando el Señor interviene en estas acciones del castigo, entre comillas, el castigo, la corrección es más fuerte, porque es alguien de adentro. Si fuera alguien de afuera, pues bueno, ya, no hay problema. No hay mayor problema, quiero decir, en el sentido de que, o sea, nunca tuvieron un contacto con el Señor ni nada, entonces, ¿qué se les puede exigir? Pero a las personas que tenían contexto, que sabían, que se educaban en eso, y cuando caen en estas prácticas, eh, por demás de reprochables, pues claro, el castigo, digamos, la consecuencia es así de fuerte también, es proporcional, ¿no es cierto? Entonces, nada más de eso quería hacer cuenta de esto, del versículo 12, fíjense ustedes. ¿Por qué llegaron a ese punto de degradación, por así decirlo? Porque se olvidaron del Señor. Y es lo que decía, como bien nos decía Natita y Nico, eh, al final del capítulo 20 de Levítico, ahí nos hace el resumen, ¿no? Caminen en mis estatutos, de mis mandamientos, lo demás para que sean santos, que yo soy santo, y aprendan a diferenciar entre lo tamé, lo tajo y todo. Pues bueno, cuando alguien se olvida de eso, es esto, pasa esto. Y lo que digamos, aquí lo que vale la pena recalcar es que esto es ya como que la cumbre de todo, ¿no? La cúspide ya de toda la degradación. No es que el pueblo de un día a otro llegó a ser así, toda la gente esta llegó a ser así, sino que fue poco a poco. Y eso es lo llamativo, ¿no? Y de lo que tenemos que estar bien advertidos todos nosotros, de que no se nos vaya a pasar alguna de estas cosas a nosotros, eh, por más pequeñas que sean, porque así comienza la degradación. Poquito a poquito, dejen entrar una, no pasa nada, dejen entrar otra, tal, 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 hasta que desemboquen que ya no hay control y pues ya nada. Y lo peor es que como fue tan paulatino el, el- 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 el descontrol. Entonces, cuando ya se llega al momento de caos, pues ya no se sabe cómo es que se llegó ahí. Pero el asunto de todo esto, como les digo, es que hay que tener bastante, digamos, eh, si se quiere, control, por así decirlo, los ojos abiertos de que no se nos comiencen a pasar detallitos de algunas de estas cosas que el Señor nos advierte. Que no haya nada de eso entre nosotros para que podamos ser como Dios nos manda, ser realmente santos, que Él es santo. Sí, eso no, y tanto como les decía, ¿no? Detectemos alguna cosa de eso, algún resquicio de alguna cosa de eso, a cortarlo y listo. Sí, Y eso. por eso el Señor, en su inmensa sabiduría, este, mandó precisamente a que se guarde los Shabbats, porque los Shabbats Exactamente. Sí, sí, sí. dan Ajá. todo el tiempo su palabra. De mis Shabbat, de mis Shabbats y de mis Shabbatot, Exactamente. Muy justamente. bien. Ajá, así es. Y fíjense ustedes que es que la cosa es así. eh, y de pronto hemos visto, hemos visto algún testimonio cercano de esta forma de pensamiento, ¿no? Como que, sí, bueno, ya no hice X mandamiento esta vez, pero bueno, ya, no, no, y se dan cuenta como que, entre comillas, no pasó nada. Y después vuelven a repetirlo y no pasa nada. Y ya, como no pasa nada, entonces dicen, "Bueno, no importa." Y sí, y así es que a veces muchas personas se sintieron como que no pasa nada y pensaron que es lo normal, hasta que les coge reunido todo, como esto de acá. Entonces, como bien decía nuestra hermana Sonita, por eso es que, digamos, hay que tener bastante, con el día de Shabbat y los Shabbatot, que son todas las citas, hay que tener bastante observancia,
Ya no es nomás decir, bueno, sí, es de este Shabbat nomás, y bueno, así como que tomarlo muy a la ligera. Entonces, ya les digo, si hubiera alguna cosa que es, pero extremadamente necesaria hacer en Shabbat, que no se puede prescindir, ya pues, ya ni modo. Pero que no, o sea, lo que quiero decir es que no haya en nosotros ese pensamiento de decir, bueno, sí, pero es solo un Shabbat, ha ido todo, ¿no? O sea, que no se tenga ese ánimo de, pues, no me importa, o sea, pues una cosita nomás, ¿no? No, o sea, que no se piense eso. Otra cosa es que por alguna situación, complicación de nuestras labores, etcétera, algo pase, pero que no haya en nosotros, y eso con todos los mandamientos, que no haya esto de, no me importes, eso es unita, una sola vez, no debe pasar nada. O sea, porque cuando uno comienza, o cuando una persona comienza a tener esa forma de pensar, esa actitud, toma esa actitud, es que ha comenzado un camino ya de olvidarse del Señor, precisamente. Que se olvida. Y es lo que le pasó a la señora Eva, ¿se acuerdan? Que la serpiente precisamente le hizo olvidar y le hizo confundir y terminó llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. ¿Sí? Es eso. Entonces, cuando uno comienza con Sí, esas ligerezas, pues, diciendo, bueno, sí, no hay problema, no, dele, dele. justamente en la hora del almuerzo de ahora mi esposa me decía, ¿y hoy tiene la reunión? Me dice, cariño, hoy tiene su reunión. Le digo, sí, Osvaldito, tengo la reunión y así será hasta cuando venga la muerte. Va a ser siempre así. Le digo, todos los sábados va a ser siempre así. Así es, sí. Bueno, y digamos, más allá de la reunión, porque de pronto en algún dato puede variar, no sé, se cae el internet, de erupción de Así es, a veces nos complica. Más allá de la reunión, es que siempre va a ser Shabbat. el Shabbat, así es. Exacto, así es. Eso, muy bien. Gracias, hermana Sonita. Entonces, si no hubiera alguna otra pregunta, comentario, podemos seguir con el estudio de ti técnico. Por favor. Gracias, amados, y hermoso lo que la hermana Suñita también nos dice, y hermoso también lo que tú nos compartes. Es decir, nosotros hablábamos y conversábamos con mi ñaña cuando decíamos que nos duela no cumplir un mandamiento, o sea, una ordenanza, que nos duela hacer algo diferente que en el Shabbat, o sea, que sea lo último, que sea algo que ya no podamos mover, porque es el empezar con una actitud, o sea, primero formar una disciplina y entender que somos inmerecedores de la gracia del Señor, para que después, porque es falta de amor, ¿no? Porque al principio decíamos, como lo que el Señor nos dice, el que me ama guarda mis mandamientos, pero es más, o sea, es eso, es todo, todo en nuestras vidas y como también lo mencionaba la hermana Soñita, es que la gente empezó a olvidarse el Shabbat y de pronto fue tan normal no olvidarse el Shabbat que después ya se olvidaron de la Torá y luego se enterraron y todos sabemos lo que después nos pasó y alguien, hasta que la gracia del Señor lo pudieron encontrar la Torá y se dieron cuenta que era fiesta. Es decir, que todas las reuniones que tengamos, más bien las citas que Él nos ha dicho, no, son para nosotros, son nuestro sustento, son nuestro cerco, nuestra ayuda para evitar todas estas acciones abominables que hemos leído, porque si algo deberíamos nosotros estar conscientes es de la potencial maldad que tenemos en nuestra vida, que sin Dios seríamos capaces de hacer todas estas abominaciones que leímos antes y muchísimas más, y solamente fue su gracia quien nos rescató. Este es solamente un preámbulo y ahorita vamos a leer la Haftarah Kedoshim. Sí, perdona, Natita. Algo más, casi me olvido. Perdón que te interrumpa. Les quería compartir también una cosa. Lo que decías ahí arriba había aparecido la palabra Gilulim, ¿se acuerdan? Y es la que Sí. traducen como ídolos, creo. Ahí está, en el segundo. Aquí, perdón. Exactamente. Bien, ahí está. Ahí aparecen los Gilulim, ¿no es cierto? Entonces dice que hizo ídolos, traducen, ¿no? Pero ahí aparece la palabra Gilulim. Esta palabra Gilulim es media rara, porque el verbo de la que viene es galal.
¿ya? Y galal es de enrollar. Pero galal significa enrollar. Entonces, ¿qué pasa? Hay algunas opiniones aquí. Algunos comentaristas de la época media y tal, decían que los Gilulim se les llamaba así porque eran como unos, hagan cuenta cuenta ustedes, unos pilares como en forma de espiral. Eran como unos tótems, pero en espiral. ¿Ya? Entonces, que por eso se le llamaba Gilulim. Otros opinaban que se les llamaba Gilulim porque envolvían, enredaban, por así decirlo, a todos los que acudían a ese culto. Esa es la opinión de otros. Y la otra opinión es que es un nombre muy, como burlesco, ¿ya? Porque como ahí dice, precisamente son rollos de excremento. Entonces, como que se le llama de un tono muy, ¿cómo sería? Satírico a los ídolos. Entonces, esos gilulim, esos excrementos, por así decirlo. O sea, es como decir, no son nada, o sea, Ujú. son menos que nada. Ajá, eso. Entonces, hay esas tres opiniones, pero encontré una cuarta, ¿ya? Ah, Encontré una cuarta y es que al parecer, no sé si ustedes se acuerdan, entre todas el panteón que había en Egipto, de sus dioses y toda su mitología, había uno que, que es el famoso escarabajo egipcio, que ya. precisamente se encarga de enrollar los excrementos de otros animales y hace unas bolitas y pues con eso vive. Y lo interesante y por qué le veneraban a este animalito, era porque este animal de alguna manera simbolizaba como que la vida, la resurrección, porque de alguna manera, ojo, la resurrección en el sentido egipcio de ellos, porque este animalito cada mañana salía de un hueco, entonces salía, recogía todo lo demás y en la noche se metía, entonces como que tenía esa idea ahí. Y entonces fíjense ustedes, es un animal que enrolla, ya que hace un rollito, y precisamente de excremento de otros animales, y que era una de estas figuras veneradas en Egipto, por el antiguo egipcio, por los egipcios. E incluso, según se dice, al parecer este escarabajo, este símbolo de este escarabajo era como de uno de las, por así decirlo, de uno de los, ¿cómo se llama? Como medallitas, ¿cómo se dice? Símbolo de la, ¿cómo se dice? ¿Cómo dicen medallas? No, no, no es tótem, es Escapularios. algo así, como decir que escapulario, medallón, de los faraones. O sea, era Oh, como que Dios protector como la medallita, eso de los faraones. Y como los resulta, carnes, claro. ajá, entonces resulta que encontraron o se ha visto que a este Dios se le hacía precisamente un monumento en forma de pilar con un escarabajo arriba. Entonces les voy a compartir un ratito la pantalla. Ya, perdón que les deje de... Ah, ya, muchas gracias. Ya les voy a compartir. Ujú. Ahí está. Entonces fíjense ustedes. Este es el escarabajito está acá, ¿no? Miren, y precisamente es un artículo, miren, ya, que está precisamente de una página interesante de arqueología bíblica y se plantean esto. Ay, caramba. Pues miren, aquí está como la medallita precisamente, miren, de los faraones. Y esta es una medallita con forma de ese escarabajo, que era que básicamente hacía ese rollo. Y aquí se plantea precisamente que la palabra Gilulim puede haber tenido mucho énfasis con esta práctica de algún tipo de veneración a esta deidad. ¿Sí? Ajá. Entonces, fíjense ustedes, aquí precisamente se encontró un escarabajo gigante, dice, miren, una estatua de un escarabajo gigante que fue, ¿cómo se dice?, erigida por el faraón Amenhotep III de la dinastía 18 ¿qué diría?, en el borde del lago sagrado del templo de Amun a Karnak, hecho de granito duradero y representa al dios sol Atum Kepti. Qué putas, pues. Entonces, fíjense ustedes, es como que, y tiene más o menos las figuras de lo que se dice la Biblia, lo que dicen los comentaristas, incluso un pilar y todo lo demás. Entonces puede ser y tiene sentido en realidad que pueda haber sido alguna suerte de este culto, digamos, porque Egipto siempre tuvo influencia en toda la región de Israel, siempre tuvo influencia. Entonces es posible que algo de ese culto haya quedado.
y que todavía hasta esta época de Ezequiel pues se sigue haciendo. Además que también Ezequiel en alguna parte, si no estoy mal, de su vida también estuvo desde Egipto. Así que es posible que sea alguna cosa de eso. ¿Sí? Esos son los famosos Gilunim. ¿Sí? Eso no, eso no tiene que quería porque casi me olvidé. Entonces creo que ahora sí podemos continuar con la Haftarah de Kedoshim. Bueno, La hermana Suñita puso en el, la hermana Dianita, perdón, la hermana Dianita puso en el chat algo que hacen con lo que mencionaste, José, sí. sí, que hacen una, como que se dan vueltas ahí, como rollo mismo, y Ujú. que los deseos que tengas, ¿no? Sí, e incluso algunos, digamos así, algunas facciones de los cristianos se tomaron muy a pecho esto de dar las 7 vueltas sobre alrededor de Jericó. Pues creen que es como que alguna suerte de cábala o de práctica mágica, ¿no? Entonces, como que si quiere algo de esas 7 vueltas. O sea, como andando en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo y no Claro, llegan a... no sale, ¿no? Sí, Wow. por ahí, sí. En todo Y no caso, llegan a nada, ningún, y no llegan a ningún lado. claro, no, nada que ver, nada que ver. Mm. Por eso también, por eso les digo, el término Gilulim es muy amplio. Entonces puede ser que sea ese tótem, por así decirlo, ese pilar, ese monumento ahí, pero también no deja de tener las otras implicaciones, porque en última instancia todos los ídolos, como dicen, o sea, todos los ídolos y demás, son como que imanes que les tienen ahí, se les tienen ahí cautivos, dando las vueltas, ¿no? Como decía el hermano Cinto, no van a ningún lado. Y en ese lado también, pues están ahí enrollando, les tienen ahí. Es eso. Eso es, amados. Entonces vamos a ver la Haftarah Kedoshim, santos seréis. Otra vez nos vuelve a hacer, nos vuelve a hacer hincapié en la santidad, ¿no? Esta Haftarah va de Ezequiel 20, del versículo 2 al versículo 20. Y vino a mí palabra del Señor diciendo, Hijo de hombre, habla a los ancianos de Israel y diles así. Y diles, así ha dicho el Señor, ¿a consultarme venís vosotros? Vivo yo, que no os responderé, dice el Señor. ¿quieres tú juzgarlos? ¿Los quieres juzgar tú, hijo de hombre? Hazles conocer las abominaciones de sus padres. Aquí, básicamente también está prácticamente comenzando como al principio, ¿no? O sea, eh, le está diciendo si ellos van a juzgar, ¿no? Que también debe ser como, tú vas a cumplir el Mishpat, y también habla de las abominaciones como decíamos antes, es la Toeva, perdón, las Toabot en plural, y que es... que ellos primero conozcan la manipulación de las cosas que Dios ha enseñado. Eh, es, eh, Aquí en este versículo que acabamos de leer dice, ¿no? Habla a los ancianos de Israel. Es decir, es como un llamado de atención a los que estaban enseñando y no les estaban enseñando como es debido. Les dice, los quieres juzgar, pero muéstrale lo que pasó antes. O sea, la abominación ha sido tan grande y no, por eso no los estás juzgando y vienes a consultarme a mí. Si yo ya te he dicho, eso en el versículo 4. El versículo 5. Y diles, así ha dicho el Señor, el Dios de Israel, que alcé mi mano para jurar a la descendencia de la casa de Jacob, cuando me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto, cuando alcé mi mano y les juré diciendo, yo soy el Señor vuestro Dios. Aquel día que alcé mi mano jurando, así que los sacaría de la tierra de Egipto, a la tierra que les había provisto, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Entonces les dije, cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos, y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy el Señor vuestro Dios.
Amén. Aquí estamos viendo que el Señor, si bien es cierto, está hablando a la Israel de ese tiempo, pero hace referencia de lo que pasó en Egipto. Entonces, el Señor primero escogió a Israel, o sea, habla está haciendo un recuento desde el pasado hasta estos tiempos, ¿no? El Señor escogió a Israel y él se dio a conocer en Egipto a través de sus toques. Luego los llevó al desierto y les dijo, les habló que van a tener la tierra prometida, que es la tierra que fluye leche y miel. El Señor, pero eso sí, les ordenó quitar los ídolos que tenían en medio de ellos y que traían de Egipto. Y también les dijo que no anduviesen en los caminos de las personas que habitaban en la tierra prometida. Y les repite, ¿no? Y toda la japtará, porque sed santos, porque el Señor es santo. Ya. Continuando con el versículo 8 dice, mas ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme. No echó de sí cada uno las abominaciones de delante de sus ojos, ni dejaron los hijos de Egipto. Y dije que derramaría mi ira sobre ellos, para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto. Él dice, con todo, a causa de mi nombre, para que no se infamase ante los ojos de las naciones en medio de las cuales estaban, en cuyos ojos fui conocido, actué para sacarlos de la tierra de Egipto. Los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto. Y les di mis estatutos, y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere, vivirá. Y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy el Señor que los santifico. Mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto. No anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y mis días de reposo profanaron en gran manera. Dije, por tanto, que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos. Pero fue a causa de mi nombre, para que no se infamase a la vista de las naciones ante cuyos ojos los había sacado. También yo les alcé mi mano en el desierto, jurando que no los traería a la tierra, que no los traería a la tierra que les había dado, que fluye leche y miel, la cual es más hermosa de todas las tierras. Porque desecharon mis decretos y no anduvieron en mis estatutos, y mis días de reposo profanaron, porque tras sus ídolos iba su corazón. Con todo los perdonó mi ojo, pues no los maté ni los exterminé en el desierto. Antes dije en el desierto a sus hijos, no andéis en los estatutos de vuestros padres, ni guardéis sus leyes, ni os contaminéis con sus ídolos. Yo soy el Señor vuestro Dios. Andad en mis estatutos y guardad mis preceptos y ponedlos por obra. Y santificad mis días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy el Señor vuestro Dios. Ya. Amados hermanos, como leímos en los primeros versos, el Señor lo que está haciendo aquí es haciendo una remembranza de lo que pasó en el desierto, es decir, de lo que hicieron sus padres, porque ahí les dice, cuéntales lo que hicieron sus padres. Entonces vemos que la consecuencia de la desobediencia es la inhabilitación con la santidad de Dios. Por eso el Señor nos insta que seamos santos como Él es santo. El pueblo de Israel también se estaba en esos tiempos comportando como sus padres en Egipto, ya que olvidaron las promesas de Dios, haciendo culto a otros ídolos, por lo cual también estaban profanando el nombre del Señor. Y sobre todo si nosotros leemos también en el verso nos dice que están profanando sus Shabbats. Yo supongo esto de profanar los Shabbat, es decir, que
guardaban el Shabbat a medias. Y cuando uno guarda el Shabbat a medias, empieza a abrir estos huecos donde deja entrar las cosas que no son del Señor. Tenemos como una comparación en Proverbios 26:11, que todo esto es como lo que dice estas palabras que son son bastante duras, que dice, como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Exactamente, y como el Señor nos ha estado hablando en esta parashá y en esta haftará, nos está diciendo que guardemos sus mandamientos, que eh, pers- perseveremos en lo que Él nos ha dicho, ¿no? Porque esa es su promesa, nosotros somos su pueblo. Entonces también pusimos aquí que todo comenzó, toda esta maldad ha comenzado por no guardar el Shabbat, por no cumplir lo que Dios dijo, ¿no? Entonces, nosotros también pusimos este versículo que es Isaías 58:13, que dice, si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia, santo, glorioso del Señor, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Es en el versículo 13. En el 14 dice, entonces te deleitarás en el Señor, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca del Señor lo ha hablado. Amados hermanos, nosotros creemos que esto se resume y hay una interrelación, toda esta Haftará con Levítico 19:37 que dice, ¿no? Guardad pues todos mis estatutos y mis ordenanzas y ponedlos por obra. Yo soy el Señor. Cuando él dice yo soy el Señor, significa yo soy santo. Mi nombre es santo, sed santos. Y con Ezequiel 20:20 que dice, y santificad mis días de Shabbat, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy el Señor vuestro Dios. Aquí es hermoso porque en ninguno de los otros mandamientos dice que el Shabbat será como señal. Es una cosa que el Señor ha puesto su sello entre el Shabbat. Es el día en que nosotros, si bien es cierto todos los días, pero ese es el día que el Señor ha señalado y que Él sabrá que lo conoceremos íntimamente. Y todo esto también en el Evangelio habla de Romanos 13:8, de otra parte hermosa que también nos habla en toda la Haftará y en toda la Parashá, ¿no? Y que queda implícito y dice, no debáis a nadie nada, sino el amarnos unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque no, es decir, amas a tu prójimo, no ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume en amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eh, Eso, mis amados hermanos, y al final dice, en el verso 10 dice, el amor no hace mal al prójimo, así el cumplimiento de la ley es el amor, pero tenemos que entender que es Yehoshua HaMashiach, Él es el único que nos provee de eso. Eso es, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Gracias, Natita, Nico. Gracias por compartirnos. ¿Tenemos tal vez ahí alguna pregunta, algún comentario? Ok. Entonces parecería que no. Entonces, con todo, digamos, ahora sí vale la pena hacer una conclusión general, ¿no? Ah, mm, no nos olvidemos de guardar los mandamientos del Señor, de observar los Jukot, los Mishpatim y demás, los mitzvot, ¿sí? Y como decía la Natita y Nico, eh, es cierto que debemos siempre estar practicando los mandamientos de todos los días.
Pero es cierto que tal vez entre semana, por así decirlo, se vuelve un poco más complicado por el apuro que ya te pasas, que esto, que lo otro, que corre, entonces puede ser, no justifico, digamos, no, para nada, pero digamos, estando consciente de cómo es el ajetreo, especialmente de cómo nos ha tocado a nosotros, ¿no? Que con tráficos, que esto, que lo otro, y tal, que con plazos que se vencen, que con todo, entonces, puede ser, digamos, puede ser que en algún momento hayamos tenido la oportunidad de ejercitar algún mandamiento y por X razón no se pudo alguna cosa, se complicó, lo que sea. Pues una forma en donde, un lugar, un momento más propicio para poner en práctica los mandamientos desde este día, desde el día de Shabbat. Por eso es que dice, santifiquen, o sea, cambien de chip. Recuerdo que en algún momento hablamos de eso, que cuando entramos a Shabbat hay que cambiar de chip, hay que cambiar de idea, de mente. Si tengo un montón de cosas por hacer, un montón de trabajos, un montón de cosas y no voy a alcanzar, bueno, ya otra cosa. Pero si es que ya no estoy en situaciones de que tengo algo que me sobrepasa, como decía la Nat, que es pero excepcionalísimo, hay que cambiar la mente, hay que cambiar la mente. Sí, y eso al inicio cuesta. Al inicio cuesta, especialmente nosotros y yo les digo, por ejemplo, yo he visto una gran diferencia entre mis compañeros y yo, por ejemplo, que para ellos el día en que se sale es el sábado, el que se hace las cosas del sábado, que todo lo más. Claro, es el sábado, o sea, viernes, noche, sábado. No hay domingo, es para descansar, para cualquier cosa, de familia, etcétera. En cambio, para nosotros, ¿no? Para nosotros el viernes de noche es para pasar con la familia, estudiando, leyendo, orando, cantando. Y el sábado en la mañana, tarde, pues también, para ser bien, reunirse y tal. Y después ya podré hacer algo que dentro de los límites que Dios me permite, podrá hacer algo de asueto, como se dice, ¿no? Pero cambia mucho, cambia la perspectiva. Y eso, aunque no lo crean, como les he comentado muchas veces, da mucho testimonio de nosotros. Incluso hace que las personas aprendan también a respetarnos, a comprendernos, a que cuando se les dice, no, yo no puedo el viernes o de noche, o no, yo no puedo el sábado, eh, Ya. ya lo saben y no hay que tener miedo de decirlo sí, porque es que mi Dios no me lo permite. No hay que tener miedo, no es que tengo una reunión, no es que creo que ya sabemos eso. Sí, no es que no, tengo algo bien importante y nunca decimos por qué no. Entonces, no, es mejor decir ante cualquier persona, no puedo porque es que si por último, si no van a entender esto de que Shabbat, es que, por último, mi Dios no me lo permite. No, pues tengo una cita con mi señor. Claro, lo que pasa es que algunos no entienden eso. Claro, nosotros le entendemos, decimos amén, pero al jefe no le voy a decir eso. El jefe no me va a entender necesariamente, no me va a entender. Entonces, lo que tengo que decirle es lo mismo, pero en algún término que me entienda. Y que más que nada, o sea, que se muestre que para nosotros es sumamente importante, porque también a veces depende cómo le presentamos. "Bueno, es que tengo una reunión, pero no, hay que decirlo bien seguro, mi religión no me lo permite, por último, sí, por último, ya último, porque eso es lo que la gente entiende, ¿no? Mi religión no me lo permite, ya, mi Dios no me lo permite, no puedo, ya, pero no puedo, lo siento, me pierdo, ya, me explico, y ya. Entonces sí, y como les decía, ya si entre semanas se complicaba la práctica de algunos mandamientos, que no se nos pasen Shabbat, ¿sí? Tampoco es como decía el amigo Eric, ¿no? Para salir a buscar oficio, ¿no? Pero no, o sea, dentro de lo que esté al alcance de nuestras manos, y si de pronto, y es lo que les decía, es cierto que, por así decirlo, y quisiera que lo tomemos de la manera más madura posible, digamos. Es cierto que en principio tenemos que procurar orar todos los días en las mañanas, hacer nuestro devocional, que cantar himnos, que cantar salmos, que leer la palabra, que todo lo demás. Es cierto, pero siendo prácticos, no siempre se puede, no siempre se puede. Y es cierto también que muchos hermanos, hermanas, por sus labores, por sus trabajos, de lo que finalmente comen, y el trabajito que Dios les ha dado, no les permite tener esa vida tan así. Entonces es un poco complicado hacer. Pero el día de Shabbat es para eso, precisamente. Es para eso. No les digo para igualarse de la semana, porque no existe ese concepto, ¿no? De lo que no hice el lunes, hago el martes. No les digo para igualarse, pero les digo para hacer lo que se tendría que hacer. Como quisiéramos que sea de lunes a viernes, de domingo a viernes,
pues al menos hagamos un Shabbat. Comencemos por ahí. Y ya Dios va a ir obrando para que después de eso se vaya trasladando a los demás días de la semana. Así que vale la pena decirlo, ¿no? Cualquiera de nosotros que tengamos ocupaciones así muy, muy fuertes, que no nos angustiemos por el tema de que, ay, hoy me he leído la Biblia, es que esto, que lo otro. Sí, no nos angustiemos. Más bien, todo lo contrario. Si no hemos podido, vea, cumpla su trabajo, haga lo que tenga que hacer con responsabilidad, todo lo demás. Y procure que el Shabbat sí tenga, o sea, no se cargue tampoco las cosas para Shabbat. Y tenga el Shabbat libre para que Dios mismo le permita experimentar su reposo y todo lo demás. Y tenga ese descanso. ¿Sí? Eso, básicamente. Entonces, por eso les decía, hay que tomarlo con mucha madurez, ¿no? Porque tampoco no se vaya a entender que, entonces puedo tranquilamente no leer nada. Y... No, no, pues no, no. Si tengo el tiempo y todo lo demás, pues hágalo. Dele, ¿por qué no hacerlo? Pero si estoy en una situación que, no sé, tengo un examen, pero muy complicado y todo, estoy en semana de exámenes y todo, y además le digo, hoy no has leído la Biblia. Pues bueno, hay que ser bastante coherentes en ese sentido. Entonces, eso básicamente. Y procuremos como todo, más allá de cuánto leamos que todo lo demás, que seamos siempre de testimonio en donde quiera que vayamos, que eso es lo que más importa en estos tiempos, y que seamos más que nada de un buen testimonio, porque a veces esto de ser buen testimonio se suele malentender, ¿no? Y se piensa que es como, no sé, como ser muy pianito y todo. Y no, el ser buen testimonio es dar ejemplo de cómo se comporta y de lo que nosotros creemos, de lo que hemos aprendido, que la gente se entere que nosotros estamos llamados a hacer el bien, a ser hospedadores, a brindar la mano. Y todo. Eso básicamente. Sí, eso. Y que no nos olvidemos de que como éramos en Egipto, quiere decir, o sea, que no repliquemos eso y que tampoco nos veamos seducidos por las cosas que nos ofrece este mundo de pronto. ¿Sí? Eso, que no nos seamos ahí enrollados, como decíamos, con estos girulinas. Eso nada. Sí. Dicho eso, no sé si tenemos alguna otra pregunta. Y ha sido un estudio bastante fluido. Dios les bendiga un montón, Natita y Nico, por habernos compartido. A pesar de que eran dos porciones y demás, pues ha sido bastante pedagógico. Muchas gracias, Dios los bendiga un montón. Entonces creo que así podemos ir terminando.